Vamos a escuchar la conferencia Educación Básica y Educación Normal, lugar para construir escenarios que formen para la investigación. Lo presenta la doctora María Guadalupe Moreno Vallardo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a tenerla a ella de manera virtual y vamos a escuchar todos esta presentación que sin duda alguna recoge lo que todos pensamos sobre educación, lo que todos deseamos sobre lo que ocurra en nuestras aulas. Bienvenidos a todos. Agradecemos la presencia de estudiantes, de docentes, de investigadores que están aquí y creo que esta mañana va a ser muy productiva en el sentido de que nos va a permitir a todos encontrar respuestas a muchas preguntas y sin duda alguna hacernos nuevos cuestionamientos acerca de lo que ocurre en las aulas y cómo podemos enfrentar los nuevos retos que este recuento de los daños sin duda alguna traerá para la presencialidad. Buenos días. Nos vamos a mover un poco hacia aquel lado para que todos podamos escuchar la presentación de esta conferencia. Bien, entonces he titulado a esta conversación Educación Básica y Normal, lugar para construir escenarios que formen para la investigación. ¿Y por qué hablar de escenarios? Es la primera pregunta. ¿Qué es un escenario? Pues es un lugar en que se desarrolla un suceso, pero también el conjunto de circunstancias que lo rodean. Quiere decir que este concepto de escenario no está asociado solamente a un lugar físico, sino también al contexto y a las condiciones que definen lo que allí ocurre. Ese es un concepto más amplio que el de reducirlo solamente a un espacio físico. Y si hablamos de educación, pues ha habido un escenario privilegiado tradicionalmente, que es el aula, asociado generalmente al espacio físico, pero cada vez más es comprendido como escenario social, cada vez más. Y lo va a hacer todavía más a partir del marco curricular que se generó para los estudios de educación básica y normal en 2022. En ese espacio, como escenario social, confluyen por rasgos de la cultura, obviamente, en la que está enclavado ese escenario, pero sobre todo rasgos que los actores educativos le imprimen de manera intencional. ¿Y a qué me refiero con los actores educativos? No solo a los docentes, sino también a los estudiantes, a las autoridades, a los miembros de la comunidad en que se trabaja. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de escenarios educativos. Entonces, una pregunta sería, bueno, ¿y quién define o construye los escenarios educativos? Mi planteamiento es que esos escenarios educativos son parcialmente definidos, en primer lugar por las políticas educativas, que se suelen plasmar en los planes y programas de estudio. Y el contexto de la comunidad educativa, que también imprime rasgos propios, según lo que acabamos de decir. Entonces, los escenarios educativos son parcialmente definidos por estas instancias, pero son mayoritariamente construidos por quienes tienen a cargo la tarea educativa en lo cotidiano. Yo creo que percibimos la diferencia entre definir ciertos escenarios y construir ciertos escenarios. Los escenarios construidos son los que se dan allí en lo cotidiano de la vida de las escuelas y fuera de ellas, pero por quienes tienen a cargo la tarea educativa en lo cotidiano. Aquí entonces vamos a hacer referencia a dos tipos de escenarios. Los que ya están dados o parcialmente definidos por el contexto, la cultura comunitaria, las normativas nacionales como los planes y programas de estudio,
las formas de evaluación, las prioridades de las autoridades en turno, porque no podemos negar que hay un componente político también, entre otros. Pero también, y sobre todo, nos vamos a referir a los escenarios que pueden ser construidos por los actores educativos, especialmente los docentes y los alumnos, cuando interactúan con el fin de propiciar aprendizajes en determinado nivel y área de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de construir escenarios educativos, hay como todo un horizonte abierto para que los docentes y los alumnos generen aquello que que consideran que va a propiciar aprendizajes y sobre todo aprendizajes relevantes. Bien. Y como el título está referido a formar para la investigación, pues quiero especificar muy brevemente a qué me refiero cuando digo formar para la investigación. Obviamente no me refiero a que queremos que todos los niños y estudiantes de todos los niveles vayan a ser en el futuro investigadores. Así como se habla como cuando se habla de formación para la salud, pues no esperamos que todos nuestros estudiantes vayan a ser médicos, ¿verdad? Pero sí que sean formados en cierta área de tal manera que eso les traiga muchos beneficios en su trayectoria de vida. Entonces, ¿a qué me refiero con formación para la investigación? A un proceso que implica prácticas y actores diversos, en el que la intervención de los formadores como mediadores humanos se concreta en un quehacer que consiste en promover y facilitar, preferentemente de manera sistematizada, no necesariamente escolarizada, la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores que demanda la realización de la práctica denominada investigación. Ejercer esta práctica de investigación demanda algunas cosas muy importantes, pero que no son utilizables solamente para la investigación. Son compartidas por muchas tareas complejas que el hombre realiza, como vamos a verlo enseguida. Pero el cuestionamiento podría ser, bueno, ¿y por qué la formación para la investigación se asume como objetivo relevante en los procesos educativos? ¿Por qué? En primer lugar, se ubica en el ámbito de las llamadas tareas complejas, como por ejemplo la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y no me refiero solo a problemas matemáticos, que son los clásicos problemas a los que nos enfrentamos, a problemas de todo tipo, sociales, naturales, personales, todo tipo de problemas. Se ubica la investigación justamente en el ámbito de estas llamadas tareas complejas. De tal manera que lo que aprendemos en la formación para la investigación, lo aprendemos también para otras tareas complejas. ¿Por qué se asume como objetivo relevante? Porque no nomás es asunto de aprender técnicas y procedimientos. Este sería un concepto muy pobre de lo que es aprender a investigar. Demanda el desarrollo de una amplia gama de habilidades e implica conocimientos, hábitos, actitudes y valores. Y aquí quiero aclarar que cuando hablo de habilidades, no me refiero solamente a habilidades de tipo técnico o instrumental. Ya lo vamos a ver más adelante, que las habilidades son algo mucho más complejo que saber manejar, por ejemplo, un aparato. Seguimos dando respuesta a por qué la formación para investigación es un objetivo relevante, porque no existen recetas fijas para llevarlo a cabo. ¿Se acuerdan que solíamos tener dos clases de estudiantes de matemáticas? Los que sabían muy bien los algoritmos, sumar, restar, multiplicar, cualquier cosa que fuera siempre de la misma manera, pero que no podían nunca resolver un problema que les pidiera decidir o discernir qué operaciones convenía hacer. Pues todo aquello que no tiene recetas fijas demanda alta tolerancia a la incertidumbre.
Y esa es una característica de la investigación, pero también de tareas complejas como las que hemos referido. Pero el asunto es que además encierra un gran potencial de gozo intelectual la investigación y no está reservada a mentes privilegiadas. De ahí que lo estoy manejando como un objetivo relevante en los procesos educativos. Y no lo estoy manejando así solo en esta comunicación, lo he manejado así en muchos años de investigar sobre formación para la investigación precisamente. Si nos preguntamos, bueno, ¿y quién ha de ser sujeto de formación para la investigación? Yo tengo aquí 4 respuestas y les reto a que alguien diga yo quedo fuera de alguna de las 4. ¿Quién ha de ser sujeto de formación para la investigación? ¿Quién ha de desarrollar formas de pensamiento y acción que le permitan enfrentarse de manera creativa y autónoma a la resolución de problemas y a la toma de decisiones? A lo mejor ya todos nos ubicamos ahí. ¿Quién ha de ser buen usuario de productos de investigación? Una persona que no nada más porque le digan, lo dijo un investigador, lo crea. O porque los anuncios de los medios de comunicación digan que una investigación arrojó que el 90 y tantos % de las madres de familias en tal cosa, lo crea. No, que sea un buen analista de los resultados de los productos de investigación para ver qué utiliza y qué no utiliza. Pero también quien ha de enriquecer su formación profesional con el uso de herramientas de investigación, ya sea teóricas, metodológicas o técnicas. Piensen, por ejemplo, en un abogado que necesita saber hacer excelentes indagaciones, excelentes articulaciones de argumentos. Piensen, por ejemplo, en un profesor que necesita tener información adecuada, pero no solamente del ámbito teórico y metodológico, sino también técnico, que si usa herramientas de investigación puede enriquecer su formación profesional y su práctica educativa. Y desde luego, quien se dedicará al oficio de la investigación. Este sí es un caso particular de quien dice, yo quiero ser investigador y entonces voy a necesitar una formación específica para ello. Pero casi estoy segura que ustedes se ubicaron en alguno de estos 4 con facilidad. Por eso digo, ¿quién ha de ser sujeto de formación para la investigación? Pues todos tendríamos que serlo. Ahora, ¿y qué implica formarse para la investigación? Yo lo he planteado en términos de construir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y valores para potenciar el logro de aprendizajes complejos. Pero lo he planteado de tal manera que digo que el núcleo integrador de esos aprendizajes que demanda la formación para la investigación es el desarrollo de habilidades. ¿Y cuáles habilidades? Bueno, hicimos una investigación amplia y profunda, recurriendo a la experiencia de los formadores de investigadores para justamente decir, bueno, ¿y qué habilidades habría que desarrollar? Yo dije hace unos momentos que cuando hablo de habilidades no me refiero solo a manejo de técnicas e instrumentos. Y lo vamos a notar ahorita. Fíjense, estos son núcleos de habilidades que encontramos que necesita desarrollar una persona que se forma para la investigación. Algunas fuimos descubriendo como estas, las de percepción, las instrumentales y las de pensamiento, en lo que no me voy a extender porque no es el fondo de esta comunicación, pero que voy a mencionar, aunque sea muy rápidamente. Por ejemplo, en la percepción está la sensibilidad a los fenómenos, la intuición, la amplitud de percepción, o sea, ese poder percibir bastantes cosas de nuestro entorno, pero también la percepción selectiva cuando tenemos que examinar mucho más a fondo algún aspecto. En las habilidades instrumentales, por ejemplo, está el dominio formal del lenguaje en todas sus
en todas sus formas, leer, escribir, escuchar, hablar. El dominio de operaciones cognitivas básicas, como cuáles, pues la inferencia, la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis, la interpretación. Las habilidades de pensamiento, como pensar de manera crítica, lógica, reflexiva, autónoma y flexible. Cuando habíamos construido estos 3 núcleos, nos empezamos a dar cuenta de que estas habilidades que nosotros señalábamos como habilidades para la investigación, se podían empezar a desarrollar desde la educación básica, es más, desde la familia, antes de que el niño ingresara a la escuela. Después hubo ya otros núcleos, como el de construcción conceptual, metodológica y construcción social del conocimiento, en donde ya hay cosas más específicas de la investigación. Pero, por ejemplo, en esta de construcción social del conocimiento, están algunas que son de sumo valor, como trabajar en grupo, como producir conocimiento socializado y luego comunicarlo, y por supuesto las metacognitivas, que son todas esas habilidades que a mí me gusta mencionar como que son las habilidades que nos dan autonomía intelectual, nos dan mayoría de edad intelectual, nos permiten tener una clara percepción de cómo conocemos, si lo que conocemos es válido, si está suficientemente amplio, si está suficientemente argumentado, etc. Bueno, este conjunto de habilidades todas pueden empezar a desarrollarse desde la educación básica. Y precisamente es la respuesta, el planteamiento de esta otra pregunta. ¿Cómo y desde cuándo habría que propiciar el desarrollo de habilidades para la investigación? Pues a lo largo de toda la trayectoria escolar y de las experiencias no escolares, teniendo como principal apoyo la forma en que se trabaja en todos y cada uno de los espacios curriculares de un programa educativo. En otras palabras, construyendo escenarios que lo favorezcan. Nuestra propuesta no es que en el plan y programas de estudio exista algo que se llame desarrollo de habilidades para la investigación, o que se diga que tengan un espacio a la semana o 2 o 3 para desarrollar ese tipo de habilidades. No es esa la propuesta, sino que lo que hace el docente junto con sus estudiantes en cualquiera de los espacios curriculares de un programa educativo tenga entre sus intenciones claras desarrollar algunas de las habilidades que hemos mencionado. Y sí, en algún momento, cuando ya se interesa a la persona por ser investigador, pues cursos, talleres, seminarios, estudios de posgrado, participación en congresos, etc. Quiero ilustrarles de manera muy breve cómo es que en diversos escenarios que están definidos, porque se acuerdan que dijimos que los escenarios son definidos parcialmente por los planes y programas. Bueno, pues quiero mostrarles parcialmente cómo en cualquiera de las materias, de cualquiera de los niveles de educación básica, hay algo que le permite al docente construir escenarios educativos que le faciliten al estudiante formarse para la investigación. Por ejemplo, hay un campo curricular en educación básica que ustedes seguramente conocen, que dice, por ejemplo, que se llama Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, y donde les leo nada más 4 renglones. Dice, un objetivo central de este campo es que los educandos adquieran una base conceptual para explicarse el mundo en que viven, que desarrollen habilidades para comprender y analizar problemas diversos y complejos. En suma, que lleguen a ser personas analíticas, críticas, participativas y responsables.
Así como este párrafo podría localizar otros de ese mismo campo, pero la intencionalidad es clara. Se quiere que desarrollen habilidades del tipo de las que se desarrollan para formar en investigación. Luego, es cuestión de que el docente busque cómo construir escenarios educativos, cómo trabajar en este espacio curricular de manera que se desarrolle ese tipo de habilidades. Por ejemplo, en una asignatura en secundaria, el español. Recuerdan que entre las habilidades instrumentales mencioné las de manejar el lenguaje en todos sus aspectos. Entonces, por ejemplo, en secundaria, en la materia de español, dice que hay que formar lectores críticos y para eso es necesario enseñarnos a validar o descartar sus interpretaciones de los textos, así como a detectar contradicciones e identificar su origen. El docente puede sugerir diversas maneras de abordar los textos, propiciar que los alumnos discutan, expliquen y argumenten sus interpretaciones. No puede determinar si la interpretación de un texto es correcta, pero puede proponer interpretaciones a los pasajes difíciles y dar opción a los alumnos para que ellos decidan las que consideren válidas. Fíjense, son cosas planteadas como posibilidad que pueden ser muy bien aprovechadas para construir escenarios educativos que favorezcan la formación para la investigación. Me voy a la preparatoria, donde hay una dimensión curricular que habla de las habilidades socioemocionales. ¿Y cuáles están ahí? El autoconocimiento, la autorregulación. Si recordarán, esto quedaría dentro de las habilidades que yo mencioné como habilidades metacognitivas. Está también la conciencia social, la colaboración, la toma de decisiones responsables, la perseverancia, las herramientas del pensamiento, que son habilidades transversales y sirven como base y refuerzo para el desarrollo de las habilidades emocionales. Ilustro también brevemente con algunas competencias que están justamente incorporadas en las licenciaturas que forman docentes de educación básica. Hay una que dice que el docente en formación soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo. Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional. Hasta ahí nada más como una ilustración para sostener el argumento de que en todos los programas educativos actuales, y me atrevo a afirmar, porque seguramente ustedes y yo ya leímos lo que viene para 2022 en el marco curricular nuevo de la Secretaría de Educación, existe igualmente una gran oportunidad para construir escenarios educativos que formen para la investigación. Ahora, brevemente me quiero referir a los posgrados en educación. ¿Por qué? Porque para los docentes en servicio, en general para los profesionales de la educación en servicio, los posgrados están siendo cada vez más una alternativa para la superación profesional. Y una alternativa que está afortunadamente ahora regulada por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, que cuida que los posgrados que se ofrecen a los profesionales de la educación sean pertinentes, sean adecuados para las funciones que ellos realizan. Pero ¿qué pasó en los posgrados? Y hablo de los posgrados en educación en general en este momento. Pues que cuando se empezaron a abrir los posgrados y se abrió lo que hoy se llama el Sistema Nacional del Posgrado, pero que era, en otras palabras, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pues hubo una cultura que valoró la orientación a la investigación
por sobre la orientación profesional. ¿Y qué trajo eso consigo? Pues debates acerca de si en los dos tipos de programas habría que formar para la investigación. Y en su caso, ¿cuáles serían las diferencias? Pero sobre todo, cuando se decidió que sí hay que formar para la investigación en ambos tipos de programa, en los que se llaman orientados a la investigación y los que se llaman profesionalizantes o con orientación profesional, entonces vinieron las dudas. Bueno, si en los dos hay que formar para la investigación, como cuál tendrá que ser la diferencia, ¿no? Y cuál tendría que ser la diferencia en los productos que esos estudiantes de posgrados en educación presentaran al término de sus estudios. Y entonces se dijo, bueno, es que los que forman investigadores está muy claro hacia dónde tiene que ir su orientación, pero los posgrados profesionales, que son la mayoría de los posgrados que forman en el ámbito de la educación básica y normal, la clave está que aprendan a trabajar herramientas de investigación. Pero aquí vino entonces la duda, bueno, ¿y qué se entiende por herramientas? Otra vez, solo cuestiones técnicas, solo cuestiones instrumentales, no. Es el uso de cuestiones propias de la investigación, pero para innovar, para transformar, para mejorar las prácticas educativas. Pero entonces vino también el problema de que empezó a haber distintos niveles de exigencia en el perfil de ingreso de los aspirantes a posgrados en educación, imaginando que habría que ser más exigentes para los orientados a la investigación y menos para los de orientación profesional. Error muy grave porque que tuvo su raíz en esa cultura que se generó cuando al principio se le dio importancia y se le dio apoyo solo a los que estaban orientados a la investigación. Pero el uso de herramientas de investigación como forma cotidiana de analizar y mejorar una práctica educativa resulta fundamental. Bueno, esas cuestiones, esos debates a los que me acabo de referir, ¿a qué están vinculados? A cómo las personas deciden qué tipo de conocimiento es válido y qué tipo de conocimiento puede ser generado por vía de la investigación y para qué propósitos se genera conocimiento. Entonces, brevemente, fundamentalmente decimos, bueno, ¿qué tipos de conocimiento hay? Ese conocimiento que se expresa en proposiciones generales o leyes o teorizaciones que en algún momento podrán ser parte de alguna teoría y que surgen de lo que se llama, de la investigación que se llama básica o pura o teórica. Ese es un tipo de conocimiento. Hay otro tipo de conocimiento que se genera cuando el saber que existe se utiliza como base para responder de manera creativa e innovadora a problemas específicos. Este es conocimiento que surge de la llamada investigación aplicada. Pero hay otro conocimiento que se deriva de la reflexión sobre la experiencia y surge del análisis individual y o colegiado de lo que ocurre cotidianamente en la vida o en la profesión. Este es un conocimiento muy fuerte que se genera justamente en el ejercicio de las prácticas educativas, pero que para algunos no tiene el mismo valor que cualquiera de los otros dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió a partir de ahí? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en todos los casos, generar conocimiento del tipo que sea demanda fundamentación teórica y dominio de métodos y de técnicas y formas sistemáticas de analizar e interpretar los datos y una presentación sustentada de resultados. Esto de manera independiente del tipo de conocimiento que se quiera generar, porque no existe investigación teórica ni reducida solo a aplicación de instrumentos, porque eso se equivaldría a confundir la investigación con mera indagación documental.
Inclusive, habría que tener cuidado cuando les dejamos tareas a los niños y les decimos, van a investigar tal cosa, si lo que queremos es que indaguen tal cosa. Que no es lo mismo, ¿verdad? Bien. Entonces, sobrevalorar uno de los tipos de conocimientos trae mitos que son cuestionables. Estos 4 planteamientos que voy a mencionar ahorita no son planteamientos que yo esté sosteniendo. Son mitos que se generan cuando se sobrevalora un tipo de conocimiento. Por ejemplo, este es un mito, que alguien diga, solo es investigación la que genera teoría o conocimiento nuevo, independientemente de su aplicación. Esa es una sobrevaloración de lo que se llama la investigación básica. Otro mito, no tiene sentido generar conocimiento que no sea directamente aplicable a problemas del entorno y de la sociedad en general. Esa es una sobrevaloración de la investigación aplicada. O cuando se dice, la investigación aplicada es para los técnicos, no para los verdaderos investigadores, pues también esa es una sobrevaloración. O cuando alguien descalifica, los saberes que se generan en la experiencia son de dudosa validez. Cuando hay cada vez más corrientes sólidas de teóricos que explicitan cómo se produce el saber a partir de la experiencia y lo que éste aporta, sobre todo en cuestiones de educación. Entonces, la clave es que el tipo de conocimiento que se quiere generar tiene que ver con los motivos o necesidades que le dieron origen, con lo que se pretende conocer acerca de un objeto de estudio, con el referente teórico conceptual desde el cual se va a realizar el acercamiento al objeto de estudio, con lo que se pretende lograr como producto y con la forma en que se va a asociar o no a otra práctica educativa, por ejemplo, la docencia, la evaluación, la innovación, entre otras. Entonces, yo no afirmaría de ninguna manera, miren, en educación tenemos que generar solo tal tipo de conocimiento, porque esa decisión y esa búsqueda de qué tipo de conocimiento generar tiene que ver con todos estos elementos. Y cuando hayamos analizado todos estos elementos, es cuando podemos percibir qué tipo de conocimiento es el que nos conviene intentar generar para cada situación específica. Entonces, en los posgrados en educación, algunos problemas que considero importante superar son los siguientes. Que muchas personas que llegan a los posgrados en educación a veces no tienen formación en el campo de la educación. De repente se pensó que los posgrados en educación eran para todos y para cualquier especialista de cualquier formación inicial. Y cuando llegan a los posgrados en educación personas que no han tenido un antecedente de formación en educación, es muy difícil que resulten ser después expertos en educación, porque el posgrado no es formación remedial, es formación que tendría que partir de una base de tener ya ciertos elementos de formación en el área de educación. Otros problemas a superar es que se suele llegar con escaso desarrollo de habilidades investigativas, a pesar de que lo que he venido sosteniendo en esta conversación es que ese desarrollo puede ser propiciado desde los niveles educativos previos. Otra cosa a superar es que hay prácticas de formación en los posgrados que no abonan para construir escenarios favorables para el desarrollo de habilidades. En algunos posgrados siguen existiendo prácticas tradicionales, como la de repartirles a los alumnos lecturas a exponer, por ejemplo, sin ahondar más en eso. A veces no se hace seguimiento personalizado del proceso de formación de los estudiantes. Y en muchas ocasiones, las instituciones que se encargan de evaluar los programas han puesto énfasis en indicadores que no tienen nada que ver con los procesos de formación.
Si para por ejemplo, si para el CONACYT es importante que los profesores de un programa tengan tales y grados académicos, que tengan tal producción, etcétera, pero no se asoman a y qué sucede internamente en los procesos de formación, la evaluación no arroja de manera integral lo que se quiere evaluar. Esto está muy relacionado con las formas de interacción entre los formadores y los formandos en los escenarios que construyen para esos propósitos. Mi planteamiento aquí es que la clave de lo que se tendría que evaluar en los posgrados en educación es qué ocurre allí en las formas de interacción entre los formadores y los formandos en los escenarios que son construidos para esos propósitos. Cierro con lo siguiente. Y le titulé la apuesta como si todos estuviéramos de acuerdo en eso, pero lo voy a poner de manera más sencilla, mi apuesta, y espero que muchos de ustedes también la conviertan en suya. Es posible y deseable construir escenarios educativos que propicien la formación para la investigación en todos los niveles educativos. Y la clave está en las formas de interacción que se generen entre los actores educativos, principalmente profesores y estudiantes, así como en la pertinencia de las mediaciones que se pongan en juego para propiciar el desarrollo de habilidades investigativas. Repito, no esperando que haya un currículum que incluya una materia que así se llame, sino utilizando todas las oportunidades posibles en todas las áreas educativas y en todos los niveles para construir escenarios que favorezcan la formación para la investigación. Y hasta aquí llegaría. Muchas gracias por su escucha. Agradecemos profundamente a la doctora María Guadalupe Moreno Vallardo de la Universidad de Guadalajara por habernos hecho reflexionar en tantas cosas que creo que algunos habíamos venido pensando, pero hoy en esta apuesta que ha hecho hoy por la mañana, pues creo que definitivamente todos nos vamos con muchas reflexiones, seguramente con mucho análisis sobre lo que ella nos ha dicho. Me gustaría... Perdón por hacerlo hasta ahora, pero nos gustaría leer un pequeño currículum de la doctora, un poco para que la vayamos conociendo más. La doctora María Guadalupe Moreno Vallardo es miembro se ha consolidado Procesos Educativos, es también miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Las líneas de investigación que ella cultiva son formación para la investigación y formación de docentes. De ahí todo esto que ha emergido y todas estas discusiones, estos comentarios que ella ha hecho hoy por la mañana respecto a la formación en investigación. El proyecto de investigación actual que ella está trabajando es la apropiación crítica del lenguaje académico como mediación en la formación de investigadores, el caso del concepto de metodología de la investigación. Y bueno, nos gustaría decirles que además la doctora es autora de 106 artículos, de 25 libros y de 33 capítulos del libro. Entonces creo que con esto podemos entender toda esta reflexión que ella nos ha compartido hoy por la mañana y sin duda alguna cada uno de ustedes pues llevará como tarea analizar algunas de las cosas que hoy hemos escuchado. Por lo pronto, creo que lo primero sobre lo cual tendríamos que ir pensando es que la investigación no es una tarea que tenga que empezar en un momento dado de la vida.
La investigación, como ella lo decía, debería empezar desde los primeros acercamientos que tienen los niños con la escolaridad. Es además una tarea que no debiera concentrarse únicamente en la escuela, sino que lo que los niños van aprendiendo y los jóvenes van aprendiendo sobre investigación debería trasladarse a sus contextos cotidianos, debería ayudarles a entender no solo lo que está en los libros, sino todo lo que está en su alrededor. Debería ayudarles a entender el entorno en el que se desarrollan y debería pues ayudar también a mejorar esos entornos en los que convivimos. Además, nos habló de que la investigación debe extenderse a lo largo de toda la trayectoria escolar y a lo largo de todos esos contextos no escolarizados. Estas reflexiones finales que escuchamos sobre lo que ocurre con los posgrados, creo que sin lugar a dudas todos quienes estamos en educación superior tendríamos que ir preguntándonos si de verdad estamos construyendo las bases para la investigación, esa investigación que nos ayudará a entender mejor lo que ocurre cerca de nosotros, pero que nos ayudará también sin duda a formar nuevos escenarios y a ir consolidando aquellas herramientas que se necesitan para entender mejor el mundo. La apuesta de la que ella nos hablaba al final, creo que la tendríamos que compartir todos y tendríamos que ir buscando qué hacer y cómo hacerlo para construir esos escenarios educativos que propicien una formación para la investigación, una verdadera formación para la investigación. Mucho se ha investigado sobre educación, mucho se ha publicado sobre lo que ocurre con la educación y sin embargo creo que en términos de resultados aún nos falta mucho. ¿Qué es lo que está pasando y cómo estamos investigando? Quizás sería la pregunta más acertada y empezar a buscar respuestas seguramente en algunas de las recomendaciones que la doctora Guadalupe esta mañana nos ha acercado. Creo que todos podemos entender que esto que nos llevamos hoy como tarea tendríamos que ir haciéndolo paulatinamente a medida que nos vamos apropiando también de nuestras tareas como estudiantes, como profesores en los diferentes escenarios en los que cada uno de nosotros nos estemos desenvolviendo. Muchísimas gracias, doctora María Guadalupe, por todas estas reflexiones. Sin duda alguna tenemos tareas adicionales a las que todos tendríamos en nuestra agenda. Hay una agenda pendiente, por supuesto, en términos de investigación y tendríamos que reconocer entonces que no es una tarea exclusiva de la educación superior, sino que es una tarea que deberíamos remontar hacia los primeros años de la escolarización y, ¿por qué no? Quizá empezar a pensarlo desde que los niños empiezan a preguntarse sobre el entorno, empiezan a cuestionarse sobre las necesidades que tienen y empiezan a preguntarse sobre aquello que finalmente tienen duda y que muchas veces los padres o los maestros rehusamos contestar esas preguntas y rehusamos también propiciar los entornos para que ellos puedan encontrar las mejores respuestas. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ok, bueno, pues yo creo que todos nos emocionamos mucho escuchando las aportaciones de la doctora Guadalupe. A mí me da mucho gusto. Yo creo que al igual que ustedes, todos tenemos cuestionamientos, todos tenemos preguntas. Nos encantaría, por supuesto, interactuar con ella. No nos han dicho que hay un espacio para preguntas, pero tengo aquí a alguien muy interesado en saber algunas cosas sobre lo que acabamos de escuchar. El maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba tiene 2 preguntas solamente. Ok. Nos va a dar oportunidad, dice, de contestar 2 preguntas solamente. No hay mucho espacio para
para que ella nos pueda ir contestando, pero bueno, por aquí ya tenemos una manita levantada. Él también me decía, ahorita perdón, no entendí, porque él también hace un rato me decía, yo tengo muchas preguntas, pero les quiere ceder la oportunidad para que ustedes pudieran preguntar y quizá en la medida que escuchemos sus cuestionamientos y las respuestas que ella nos dé, pues quizá también esté respondiendo a nuestras propias interrogantes. Entonces, muchísimas gracias. Adelante, maestro, ¿de dónde nos visita y cuál sería su pregunta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, doctora Guadalupe. Soy el maestro Francisco Javier Pérez Montiel, director de la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo. Primero que nada, quiero agradecerle a nombre mío y a nombre de un grupo de estudiantes que esta mañana nos acompañan en este recinto por esta excelente clase que nos dio. Para ellos es muy importante porque precisamente este grupo de alumnos que está en sexto semestre de la licenciatura están trabajando, están iniciando su trabajo para obtener su título de licenciados en educación. En este momento, el programa 2018, que es el que estamos estudiando nosotros, tiene 3 opciones: tesis, informe de prácticas o portafolio de evidencias. Y la verdad ha sido una delicia escucharla. De manera personal estoy muy, muy agradecido, pero también debo decirle que me puso en conflicto porque yo estudié un doctorado en la Universidad de Almería en España y siempre escuché, los años que estuve en el programa académico, que la tesis doctoral necesariamente tenía que generar conocimiento, porque si no, no era tesis doctoral. Años después regreso a México, estudio un doctorado también acá en México y seguí escuchando lo mismo. Entonces, bueno, pues voy a ponerme a indagar mucho más en esto que usted nos ha comentado respecto a esta situación. Le agradezco nuevamente y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Bueno, entendí que no es una pregunta, ¿verdad? Fue un comentario, más bien. Por eso no amplío. Muchas gracias. Pues creo que igual que el maestro, muchos de nosotros tendremos también que replantearnos algunos de los saberes que teníamos. Sin duda alguna nos estamos preguntando y nos estamos cuestionando. Pero este asunto de aprender y desaprender, pues es inherente al ser humano y creo que también se ha vuelto una tarea inherente a nosotros los docentes. Muchísimas gracias por esta reflexión, maestro. Y no sé, me parece que habíamos visto una manita más levantada por ahí, de alguien con algún comentario, con algún cuestionamiento. Bueno, yo haría solamente un comentario al maestro. Efectivamente, cuando solo había doctorados orientados a la investigación, había un consenso en que lo que tendría que generarse en la tesis tendría que ser conocimiento básico que aportara a la teoría. Pero recordarán que eso ha evolucionado y ahora también hay doctorados con orientación profesional que se evalúan para el CONACYT si así lo desea la institución. Y ahora, según la orientación profesional, por ejemplo, hay doctorado en innovación educativa, pues lo que tiene que proponer es una innovación educativa, pero sustentada, podríamos decirlo así, por todas las de la ley, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo sé que nos llamamos más preguntas, yo sé que todos tenemos como muchísimas ganas de seguir escuchando a la doctora. Agradecemos este tiempo que nos ha cedido, este espacio para hacernos reflexionar sobre tantas cosas y seguramente para llevarnos, como decía de principio, muchas más tareas de las que ya adicionalmente los profesores tenemos a cuestas. Despedimos a la doctora, yo creo que le podemos dar un aplauso muy grande todos, de verdad. Muchas gracias.